Buenas tardes, Buenas tardes. soy Juan Pablo, JP para los que me conocen. Soy el autor de T para tres. Casi a todos los tengo visto de la calle, pero bueno, sabéis que yo no soy de aquí, que soy de Buenos Aires, pero ya llevo 18 años en Sintruénigo, 22 en España. Llegué a Valverde, no me preguntéis cómo, porque si no me explayo mucho, porque no salía, no era épocas de Google, entonces no salían los mapas, pero bueno, llegué a Valverde y doy gracias a Dios de haber llegado a Valverde. Cuando íbamos a tener con Anabela, que es mi mujer, nuestra primera hija, fue cuando dejamos Valverde, el campo, las cabras y vinimos a Sintruénigo. Y desde entonces, con alguna interrupción que la cuento en el libro, pues estuve siempre en Sintruénigo. ¿De qué va el libro? Pues es un libro testimonial. Yo no soy escritor, no he escrito nunca, es mi primera vez. No sé si será la última, pero es la primera vez. Y tuve la experiencia en la vida de vivir un divorcio. Yo me divorcié en el año 13, 14, ya no me acuerdo, creo que fue en el 13. Y me fui. Me fui del pueblo, estuve 4 largos años en Tudela y luego de tener una relación en Tudela con otra persona, pues al romper con esa persona, pues volví al pueblo. Y de lo que se trata el libro es de todo ese proceso, de lo que me llevó al divorcio, el divorcio en sí, y, y el proceso del perdón, porque yo, luego de un proceso lento, largo, bastante doloroso, llegamos a un perdón con mi mujer. Y ese perdón terminó en boda, por iglesia, como Dios manda. Yo antes estaba casado por lo civil, pero ya cuando hicimos las cosas bien, fue por iglesia. No quiero entrar en muchos detalles porque, por suerte, la gente que ya leyó el libro le ha gustado. Al no ser escritor, no me pongo en muchas cosas difíciles de entender. Como hablo, escribo, y entonces pues es un libro que se puede leer en una tarde tranquilamente y además lo recomiendo. La experiencia del perdón es algo que en mi caso fue algo tan duro y tan doloroso como un divorcio, en donde yo a mis 30 y pocos años me creí que era el más listo de la clase y decidí irme por ahí y hacer mi vida por ahí, ¿no? Y no nos damos cuenta que, o sí, que es peor todavía, darte cuenta y aún así hacerlo, que eso genera daños y lastimamos, herimos, ya no solamente en este caso a la mujer que te eligió y que yo en su momento también había elegido, sino que yo ya tenía 2 hijos y también lo sufren igual o peor que la madre, porque al ser pequeños no tienen esas herramientas que tiene una persona adulta. Entonces, bueno, eso, pues tuve la suerte de empezar a encontrarme en el camino con algunas personas que hoy están aquí también. No los quiero señalar para que no se pongan rojos, pero algunos ya están rojos. Pero eso, me fueron mostrando cuál era el camino, lo difícil que es tragarte el orgullo, tragarte toda esa soberbia, el darte cuenta que te has equivocado, que la has cagado, literalmente la has cagado y de forma profunda, y empezar a eso, ¿no? El perdón es un proceso
que no es en el otro, sino que empieza en uno mismo. Hay que perdonarse a uno mismo y luego sale también el perdón hacia el otro, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que luego de esa experiencia tan bonita del perdón, empezamos a ayudar en algunos retiros, sobre todo en el Proyecto Amor Conyugal, que son unos retiros para matrimonios que están pasando esas dificultades que yo pasé 10 años atrás y que no tuve la suerte de ir a ese retiro. Pero bueno, hay gente que sí tiene esa suerte de poder ir y vimos que ese testimonio de esta historia que yo viví pues hacía carne en mucha gente. Lo comenté con Silvia, que es una consagrada que hoy no está aquí, pero que seguramente muchos de vosotros la conocéis, y de ahí sale Té para Tres, porque empezamos a tomarnos unos cuantos tés en el Antojos, y de esas charlas que al principio iban a ser de media hora, pues al final se extendían a hora, hora y media. A veces, si no tenía Silvia ninguna actividad, pues eran más largas y eran más de un té. Y pasaba que no era un monólogo entre Silvia, o un diálogo entre Silvia y yo, sino que además a veces se me sumaba Anabela, a veces no, pero en todas había una tercera persona, o cuarta si era Anabela, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De descubrir la obra del Señor. Yo sé que no todos creéis, no todos tenéis... no entro ahí, no estoy aquí para dar catequesis, estoy simplemente para decirles lo que yo viví, lo que yo sentí y cómo se hizo presente de una forma muy, muy, muy sutil a través de unos test con una amiga, todo ese proceso, ¿no? El proceso de ir perdonando, de ir curando, de ir sanando y lo que me llevó a escribirlo fue el hecho de ver cómo esa gente a la que le contaba lo que habíamos pasado, pues te daba las gracias por contarlo, por abrirte, por ayudar, porque de eso se trata de ayudar. Aquí esto no es un manual de cómo no te vas a divorciar, no. De hecho, no es un manual de nada. Simplemente cuento lo que me pasó y cómo lo viví, ni siquiera desde el punto de vista de la pareja. Es mi experiencia personal. O sea, si seguramente le preguntáis a Anabela, lo que la conozcáis, lo que las conozcáis, pues tendrá en algunas cosas otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, con todo me puse a ello, me puse a escribir. Vuelvo a decir, como no soy escritor, me pasaba que escribía, a la semana borraba todo lo que escribía y lo volvía a escribir. Y así estuve 9 meses. Es un libro que tiene unas 200 páginas más o menos, un poquito menos, pero que me costó mucho, mucho, porque la idea, vuelvo a decir, no era señalar a nadie, no era culpar a nadie más que a mí. Y claro, eso cuesta, porque dentro de las vivencias, dentro de lo que hemos pasado, dentro del daño que hicimos, también uno recibe daño y también uno recibe algunas cosas que no son bonitas, ¿no? De vecinos, de gente que conoce, de amigos, ¿no? Y pues a veces metía la pata y señalaba. Entonces a la semana me daba cuenta y vuelta para atrás. Así 9 meses hasta que un día Silvia me dijo, basta, no borres más, no quites más, déjalo así y ya está. Con todo, lo entregué a unas cuantas personas antes de darlo por concluido para que me dieran su opinión. Me ayudaron porque con todo el cuidado que tuve, aún así había algún que otro capítulo en donde metía la pata y señalaba muy evidentemente la gente que sale en el libro, aunque no esté el nombre, no es muy difícil ponerle cara.
porque pasa casi todo entre Cintruénigo y entre Cintruénigo, básicamente. No voy a decir ni el pueblo. Entonces, y no es Valverde. Entonces, después de eso vino un proceso de buscar padrino, porque siempre, siempre, siempre la idea fue de que esto sea un libro benéfico. El que se lo quisiera quedar lo iba a poder explotar para sacar beneficio útil, evidentemente no comercial. Estuve buscando a través de los mismos grupos que yo frecuento. Yo suelo hacer, solemos estar en las cenas alfa, en Tudela, los miércoles, suele ser un trimestre al año. También estábamos en el tema de Proyecto Amor Conyugal. Bueno, empezamos a tantear esos grupos y era difícil, es difícil. Publicar un libro hoy en día, yo que no soy escritor encima, pues es muy, muy complejo. No sé, aquí Ana seguramente sabrá más que yo lo difícil que es para la gente del pueblo, que sí es escritora, lo difícil que es publicar un libro, ¿no? Lo dejé estar y uno de esos angelitos que te pone en la vida me dijo, ¿por qué no le hablas a don Francisco, el obispo que teníamos aquí en Navarra, que estuvo hasta diciembre? Yo cuando me lo dijo me reí porque don Francisco a mí me tiene, de hecho, para lo único que conocía a don Francisco, pues para hacer una carta que no era muy bonita, quejándome de una situación, ¿no? Entonces digo, si don Francisco se acuerda de Juan Pablo, el del apellido raro, pues no va a ser para bien. Pero con todo dije, mira, es otra puerta que está ahí, si se cierra, pues se cierra y ya está. Le escribí por correo, no me animé a llamarlo por teléfono, y esa misma mañana me llamó él personalmente y me dijo, mándamelo y lo veo. Y a los 2 días me volvió a llamar y me dijo, esto hay que publicarlo. Y me voy a encargar yo personalmente de que se haga. Para mí fue el no va más, porque digo, pues una vivencia que tiene que ver con Dios, que el mismo obispo te diga, esto tiene que salir, pues fue el primer regalo de este libro. Vinieron un montón más, pero este fue el primero. Y bueno, de ahí en adelante, una vez que estaba para publicar, el año pasado, le pedí primero a Silvia que me escribiera un epílogo, porque es una persona a la cual yo quiero mucho, evidentemente participó en todo esto, y cuando me escribió el epílogo, ella tampoco es escritora, pues en el epílogo me destripaba el libro entero. Entonces dije, pues tate, no, lo paso para atrás y hacemos el prólogo. Lo paso para atrás y quedó como epílogo. El prólogo lo escribió don Ignacio, que es el párroco de Corella, al cual don Francisco designó para que se encargue de todo lo que tiene que ver con el libro. El libro este a mí, yo lo dije el otro día en Tudela, yo siento que ya no me pertenece. Esto es como fue, por algo habrá querido Dios que sean 9 meses, ¿no? Para mí fue como, salvando las diferencias, que son casi todas mujeres, fue como mi parto, ¿no? Y yo siento que el libro este ya no me pertenece, que ya es de ustedes, es del mundo. Entonces, don Francisco, no, Ignacio, sí que escribió el prólogo. Tanto el prólogo como el epílogo son impresionantes. O sea, es un libro que yo creo que hasta las gracias que doy al final tienen su porqué, ¿no? Colaboró un artista de Tudela que se llama Juanjo Martín, que cuando le presenté la idea del libro, mi idea era que cada capítulo tuviera
una palabra clave o que identificara ese capítulo. Y me gustó la idea de definir lo que es, por un lado, lo que dice la RAE de cada palabra, ¿no? Hay muchas, hay límite, brújula, invierno nuclear. El otro día dije, invierno nuclear viene porque me tira, soy hombre de rayos y me tira la radiología. Podría haber sido, no sé, el infierno, ¿no? Pero bueno, me gustaba más, era más poético el tema de invierno nuclear. Por rayos nada más, porque es igual de malo que el infierno. Cuando lo leyó, fue una de las personas que lo leyó totalmente sin ningún tipo de prejuicios, ni ataduras, ni preconceptos, hizo estos dibujos que ilustran cada capítulo. Y algo que lo honra a Juanjo también y que me hace admirarlo es que tampoco cobró absolutamente nada por estas obras. Cada obra está en cada capítulo, son los que están saliendo aquí, y lo hizo de manera totalmente desinteresada. No sé mucho más que decirle, no suelo hacer presentaciones del libro, como le dije. Fundación Red Madres, que muchos me preguntan. Al quedar el libro para beneficio, ¿no? Ignacio, yendo a buscarlo a buscar los ejemplares, la primera edición son unos 500 ejemplares, por suerte ya quedan más o menos la mitad, un poquito menos. Dijo, Juan Pablo, ¿te parece que esto lo dejemos para la Fundación Red Madres? Le digo, yo realmente no los conozco, no sé quiénes son. Si me explicas un poquito, dice, bueno, pues Fundación Red Madre es una fundación que está prácticamente en toda España. La sede principal la tienen en Madrid, pero aquí en Navarra también están en Pamplona. Y es una fundación que se dedica a dar asesoramiento a mujeres que se quedan embarazadas sin querer serlo. Entonces, uno de los logros que consiguen, dentro de otros muchos, porque también dan tema de ayudas para conciliar la vida, esa vida familiar, que no es familiar, porque son madres que están solas, es ayudar a la crianza de las criaturas. Otra de las cosas que consiguen, y es muy importante, es que 8 de cada 10 mujeres que van no abortan. No es poco. Y es una fundación que no recibe gobierno, o sea, no recibe dinero del gobierno. O sea, es totalmente autónoma, no tiene... hay algunas empresas muy puntuales, que lo podéis ver en la página web de ellos, que colaboran. Y cuando me contó esto dije, pues, oye, me parece fantástico, porque claro, cuando uno piensa en esto dice, pues Cáritas, o no sé, no quiero nombrar ningún, ya reciben y reciben por muchos sitios. Estas fundaciones que son un poquito más pequeñas, pues a veces hacen una labor súper importante y no tienen capacidad de publicidad ni de ayuda. Entonces, me pareció genial, le dije que sí y adelante. Y con todo, hemos conseguido aquí en el pueblo que tanto la librería Siglo XXI como el estanco Tere colaboren también en la venta. Súper agradecido con los dos establecimientos, porque saben que es benéfico, o sea, también van a poner parte de su trabajo para esto, sin tener absolutamente ningún rédito económico. Entonces, también aprovecho para agradecer a Librería Siglo XXI y a Estanco Tere. El precio son 10 euros, los 10 euros enteros van para la Fundación Red Madres, porque lo que cuesta
editar y publicar el libro se sigue encargando y se va a seguir encargando del arzobispado de Pamplona, independientemente de que ahora tenemos a Florencio y no a don Francisco. Pero bueno, eso quedó, y espero que sean muchas ediciones, muchos libros, y que salgan y que les guste, sobre todo eso, que les guste, que les deje algo. A mí cada vez que viene alguna persona y me dice que lo leyó, que le gustó y que se quedó con alguna frase, con alguna oración o simplemente que le gustó, para mí ya es como si vendiera 100 ejemplares cada vez que viene algo. O sea, es una caricia al corazón eh, impresionante, impresionante. Entonces, gracias por invertir vuestro tiempo en escuchar a este sirbonero adoptado que muchos no le ponían cara, pero que sí que estoy, que suelo estar, y si no estoy en el Reina Sofía, en Rayos, pero ahí no los quiero ver, ¿vale? ¿Queréis preguntar? Animaos que no... Como no sé. ¿No? ¿Qué te dicen tus hijos ahora de todo esto del libro? Pues Luca, los dos salen y me costó el escribir porque no quería exponerlos, porque tienen mucha más vida pública que el padre. Entonces me costó escribirlos sin exponerlos demasiado, ¿no? Pero Luca, por ejemplo, era muy pequeñito cuando pasó todo esto y lo leyó, de hecho se lo llevó, ahora está en Francia de intercambio y se lo llevó. El lunes de madrugada lo vi que se sentaba en el autobús y sacaba de su mochila el libro, ¿no? Entonces digo, espero que tenga buen viaje, espero que tenga buen viaje. Y Valentina es una traga libros, le gusta mucho leer y también se lo llevó para Pamplona, se lo leyó y le ha gustado mucho. No es difícil escribir, no se guarda uno algo siempre, no se expone del todo. Me parece a mí que es muy difícil contar todo desde tu punto de vista, pero yo creo que nadie se desnuda del todo, creo yo, ¿eh? No lo Bueno. he leído hasta 10 páginas. Me ha parecido eso, valiente, pero yo creo que siempre uno se guarda algo. Pienso. Lo que me he guardado, y te lo digo aquí con total sinceridad, es detalles escabrosos que no sirven más que para dar morbo. No vais a encontrar morbo en el libro. Sí que es un libro, sobre todo la primera mitad, en donde me desnudo mucho, mucho, muy mucho, como dicen aquí, porque creo que así lo debía hacer, independientemente de que no me conozcáis más que por caminar y por andar por la calle. La experiencia, lo que viene en la segunda mitad, lo valía. Entonces, evidentemente no hay detalles, pero básicamente lo que sentí, mi descenso personal al invierno ese nuclear que lo pongo, es bastante explícito. Y lo he puesto, vuelvo a decir, sin alguna cosa que no aportaba más que morbo, lo he puesto prácticamente entero. Sí, es durillo, es durillo. Me parece valiente. No lo he leído más que ya que digo 10 páginas, pero me parece que es muy difícil desnudarse, vamos. Pues de la 19 a la 80 y pico. Sí. Poco me parece para ser argentino, poco. Este libro, como dices, lo has escrito más
para ti para acabar tu sanación, digamos, tu autosanación, o para ayuda a otra gente que, como dices tú, que le puede venir bien, que lo puede venirle bien? No, es un libro que intenta mostrar lo que yo viví, no para sanación mía, yo he sanado. Yo he sanado en el momento en que me caso por iglesia con Anabela. Ahí sentí que, que había sanado, que Dios ese día, en esa unión, eh, matrimonio, para los que tenemos, para los que somos creyentes, es una cosa de tres. Y yo siempre pensé que tres eran multitud, pero el Señor es distinto, es esa cola que pega y que no es la del chino, sino que es la que pega y te deja agarrado, Ahora va ¿no? a tener poco trabajo, porque todo el mundo va a tener poco trabajo, porque pocas personas se casan ya por la iglesia. Entonces, se va a quedar sin ese trabajo de pegamento. Bueno, yo personalmente trabajo y aquí hay gente que comparte conmigo muchas horas de lo que se conoce como nueva evangelización, para quitar un poco lo que es esa capa de tierra que durante muchos años, o décadas o incluso siglos, la Iglesia se pudo haber echado encima. No voy a entrar en cuántas cosas bien ganadas y en cuántas, pues un poco por desprestigio, ¿no? Pero, pero lo cambia. El tener a Dios presente en el día a día, sobre todo en el matrimonio, eh, cambia muchísimo. Y Pedro, gracias por la pregunta. El proceso mío de sanación lo había terminado antes de empezar a escribir. Sí sentí la necesidad de escribirlo porque si esto pasaba o se postergaba mucho en el tiempo, pues iba a ser imposible escribirlo con la crudeza que lo escribí, por una cuestión de que la herida, aunque estaba sanada, estaba ahí, era muy reciente, ¿no? Si esto lo escribo 10 años después, pues hay muchos otros detalles que no son tan escabrosos, pero que son duros y son difíciles y pues que no iban a estar. Pero es duro, es duro. eh, Uno se piensa que uno un día cierra la puerta, se va de casa y se acabó. Y no, antes de cerrar la puerta ves cómo destrozas la vida a tu mujer, le destrozas la vida a tu hija, a tu hijo. Sabes que lo estás haciendo, eres consciente, lo quieres hacer y aún así con todo lo haces. Y después te vas. Porque encima eres cobarde y no te quedas. Luego te vas y dejas el reguero de daños colaterales en esa casa que un día decidiste que iba a ser tu familia, ¿no? Pues eso te acompaña siempre, siempre. Y es el día de hoy que me sigue acompañando. Y doy gracias a Dios que me sigue acompañando, porque sigo siendo consciente de que una vez a las personas que yo más quiero le hice un daño tremendo, independientemente de que yo estoy perdonado y que yo estoy bien y que los quiero y ellos me quieren y somos una familia unida y nos queremos. Pero eso ahí está, ahí lo dejé y ahí lo hice. Y está bien que sea así, que yo tenga esa conciencia. El tema que has hablado del perdón, ¿puedes explicarnos un poco más? O sea, según has dicho, el perdón empieza por uno mismo para luego poder trasladarlo al resto, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia con este tema? Si puedes contar. Perdona, tú cuando viniste aquí, yo recuerdo que te veía en la iglesia, o sea, practicabas... Yo fui practicante siempre, o sea, incluso cuando me separé, yo le pedí a Dios que me guíe, y no era Dios, era yo que estaba con la brújula estropeada y miraba para cualquier lado.
pero yo fui siempre creyente, siempre. Y cuando toqué fondo, que fue cuando volví al pueblo, y no tenía más que el coche y una maleta, el coche para ir a trabajar y una maleta con mi ropa. Eso fue lo que me dejó el divorcio después de, pues más o menos serían eso, 5 o 6 años. El coche que me quedé para ir a trabajar y una maleta. Pues es un proceso duro, es difícil, porque lo primero que haces es machacarte y pensar todo lo que has hecho mal por culpa tuya y todas las cosas que no has hecho, que podrías haber hecho de otra manera y que no te dio la gana hacerlas de otra manera, o bien porque no lo veías, o bien porque no querías. Entonces, el perdón pasa por primero perdonarte tú. Y una vez que te perdonas, pues ya vas y dices, oye, pues lo que tenía enfrente no tenía la culpa de las cosas que yo hice mal o de las decisiones que yo tomé mal. Y empiezas a perdonar y a darte cuenta de que también al hacerle daño, pues no reacciona como tú esperas, o no te dice lo que quieres escuchar, o pues por ahí van los tiros, ¿no? Es un proceso muy lento, porque además la herida es profunda y si no estaríamos todos divorciándonos y a los 2 años volviendo, ¿no? Pero no pasa porque, vuelvo a decir, creo que es algo difícil de vivir lo que yo viví y justamente por eso creo que merecía la pena el sentarme en una silla frente a un ordenador y empezar a revolver todo eso que yo tenía ahí adentro para contarlo. Como no te quiero contar mucho más porque hay 8 capítulos del libro que van desglosando ese perdón. Entonces, no te lo quiero... ¿Y el punto de vista de tu mujer, el perdón de ella? Pues eso ¿Dónde lo dejas? en T para 4. Lo escriba ella. Lo escribo. Claro. Claro. Va a ser como el cine. Pero bueno, yo no la obligué a casarse, ¿eh? O sea, fue una cosa mutua entre los dos, consentida. También está explicado el cómo fue en el libro. Y lo bien que nos lo pasamos en la boda, sale, ¿no? Más o menos, había COVID. Te digo que demostró que te quería mucho. Que Hombre. demostró que te quería mucho. Hombre, claro. Por supuesto, Porque si no, por supuesto. Que quise la primera piedra, ¿no? También tengo que- bien, pero hay que comprender que lo quería mucho. ¿Alguna pregunta más? ¿Sois conscientes, hasta el día de hoy, lleváis muy pocos días que se ha editado este libro, de cambios importantes en vuestra vida a partir de publicar este libro? ¿En mi vida? En vuestra vida, en vuestro matrimonio, en vuestra familia. No. Sí que soy consciente por las devoluciones que me hacen la gente que lo ha leído. Algunas me dejan impresionados porque es impresionante lo que te escriben en un WhatsApp. En 5 líneas te estrujan el corazón. Y qué importante es la palabra, ¿no? Tú que compartes muchos momentos conmigo, Rosalía, el poder de la palabra, ¿no? Y que en 5 renglones te estrujen el corazón, es fuerte, es fuerte. Yo como familia los tengo. Eso ya para mí es un regalazo porque los había perdido. Los había perdido. Yo volvía sin Truénigo a una habitación. Alquilaba una habitación. No tenía más que esa habitación, ese nicho que sale en el libro. Para mí fue un nicho. Y no exagero. Estaba en la mierda más absoluta en ese momento. Solo, como un perro me sentía, porque al final
Enseguida Anabela vio que parecía un perro sarnoso y que estaba solo y empezó a tender la mano, ¿no? Pero estaba solo. Y tenía mis amigos del trabajo que les tocó vivir también una parte muy dura e importante de eso. Y ahí estaban. Y estuvieron en los peores momentos. Y eso es para quitarse el sombrero, porque en las buenas estamos todos, pero en las malas cuesta un poco más. Eso que cuentas al principio, ya sí que me estabas esperando. Estaba esperando la tuya, Es ¿sí? duro de leer, porque yo, como más gente que está aquí, te hemos conocido de la mitad para atrás, ¿vale? Al fondo, al final del libro. Y entonces, tú te fuiste de casa, ¿fuiste en algún momento feliz cuando te fuiste de casa? En ninguno, ¿no? Porque claro, eso no lo va a decir, eso no lo va a decir. Sí, lo puedo decir. No, ya, pero quiero decir, no voy a estropear el libro ni del principio ni del final, pero leer lo tuyo, a mí ya, y lo sabes tú, porque claro, yo te he conocido por segundas personas. Te lo voy a poner con un... A ti no te puse cara hasta hace poco después, pero leer eso a mí me resultó duro, porque yo no he estado casada nunca, pero la gente que se separa es por estar, bueno, por lo menos uno el que decide es porque va mejor, ¿no? Pues Y aquí es muy duro Pues si fui feliz en el momento de separarme o después de separarme, te lo voy a poner con un ejemplo gráfico. La leche cuando hierve. Ya, en la ebullición tenía ahí está. Vale. Lo mismo que tardas en quitarla del fuego, así bajo la felicidad. Fue así de efímera, así de rápida y no, es que luego te das cuenta que no, que hay dos personitas que te necesitan, que dependen Y que tú la necesitas también, ¿no? emocionalmente, y no es económicamente, porque económicamente seguí estando, ¿no? Pero emocionalmente Claro. dependen al 200% de ti. Y también ellos, ¿no? Y yo también, evidentemente, claro. Sí. Pero y la generosidad estuvo de otra parte, ¿eh? Y la generosidad estuvo de la otra parte. La generosidad emocional para aceptarte otra vez. Pienso yo como mujer. La generosidad de ella para aceptarte nuevamente, me parece que estuvo por parte de ella. Sí. Pienso yo. Pienso. Te lo dejo que lo leas. Porque no se puede volver con los hijos. Nunca en un divorcio las cosas son al 100% de un lado. Desde luego que no. Pero ¿Son? nunca se puede Al 100% de un lado. Pero bueno, estoy contándolo desde mi parte, desde mi... Y de aquí la libero a mi colorada favorita de todas las... Es mi parte, es mi macana, mi cagada, y lo cuento desde mi punto de vista. ¿Vale? Con todo, creo que lo dejo bien marcado, ¿no? Que sí, efectivamente, como lo dices, la que tendió la mano fue ella, y la que fue... sí, Sí, pero yo te insto a que termines de leer el libro y luego le hagas la misma pregunta. Siempre hay dos puntos de vista, pero... Yo o sea, creo que si terminases de leer el libro, la pregunta la harías de otra manera. Sí, hay que leerlo, sí. Pero yo lo conozco a él, no Ya, no, pero... Bueno, de otro punto de vista. No te hubiese pensado en este punto de vista. O sea, no te hubiese pensado así. No te hubiese pensado así. a lo mejor me conocéis por los carteles en las elecciones, pero... Te conozco por la compañía de cartel. Pero bueno, tengo este lado también. Yo creo que quiere decir que al final no se trata de enjuiciar a nadie. En este caso yo no me lo he leído, pero creo que es dar fe, él está dando fe o testimonio de una experiencia que cada uno pues luego la puede aplicar o le puede resonar
en sí mismo, en función de cómo cada uno sea, cómo se sienta, ¿no? Pero que sobre todo además el ánimo igual es el de ayudar a terceras personas o a parejas en sus desequilibrios o en nuestros desequilibrios. Lo que sería bueno sería hacer un debate después de leer el libro. Pues quedamos aquí dentro de 15 días. En antojos, quedamos en antojos. En antojos. Un poco pequeño, ¿no? Que no cabemos. Bueno, en el Camelot, si no. Que es más grande. En el Camelot entramos, ¿no? Sí. Joder. De todas maneras, yo pienso que hay que darte las gracias, ¿no? Porque un testimonio en los tiempos que estamos, que es lo que ha dicho ella, ha sido muy valiente de decir que con Dios todo se puede y si estamos con Él, porque es que hoy en día cuando hay dificultades te dicen, pues porque vas a aguantar, sé feliz, ¿no? Y pienso que este testimonio ayudará a muchos matrimonios a que si de verdad te quieres, hay que luchar. Yo con todo lo creyente que yo era, en el momento antes de separarme, tenía una cosa en la cabeza que era, la vida es una sola y la quiero vivir. A mi aire. Y es una gran verdad, es una sola y la quiero vivir. Pero hay formas y formas. ¿Qué edad tenías cuando te pasó? Cuando los 34. 34. Me comió 10 años de mi vida. Las mujeres también pasamos por esa época que nos pasa criando chiquillos, ¿eh? Y ya tiramos para adelante y ya está. No nos da la locura, sino Algunas, se nos pone algunas sí, algunas igual también. se te pone el pensamiento, pero dices que no, pues ya está. Espera que te critican ahora. Las mujeres también pensamos, se puede romper, todas las cosas. Sí. La generalidad. Pero no estamos hablando de una generalidad, en Nos realidad él quedamos. está hablando de su experiencia, de su vivencia personal y de lo que a él le pasó. Entonces, esto no es un debate de feminismo, de tal, que a la mujer le pasa, a la mujer no le pasa. Es una charla. Pues por eso, pero en realidad es una presentación de un libro y te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que si terminases de leer el libro, las preguntas las harías de otra manera. Porque al final es eso, es ver una visión de un punto de vista del escritor, no es una generalidad, no es una situación de la vida cotidiana, no es, o sea, es una situación personal, que si tú la extrapolas a tu propia situación personal, puede que te ayude o puede que no. Es lo que yo creo, o lo que a mí me ha transportado el libro. Entonces, creo que esto no es eso, no es... Encantado, además encantado. Encantado. Yo, a ver, vuelvo a decir, si el libro no te sirve absolutamente para nada, ya con el hecho de haberlo comprado ya estás ayudando. Entonces, a mí ya me está sirviendo, porque hace que todo eso que invertí en horas de escribir, de borrar, de volver a escribir, de molestar a mis amigos para que me lo corrijan y tal, pues tiene un sentido. Tiene un sentido. Y vuelvo a decir, lo más importante del libro es el perdón. No es la historia de cómo lo rompí, por qué lo rompí, o es el perdón. Es vivir el perdón, que es algo que hoy nos cuesta horrores, ya no solo en un matrimonio que se separa. A mí me han llegado comentarios de gente que se ha peleado con la hija y después de leer el libro fue y le pidió perdón a la hija. O con un hermano, pues el perdón como tal. Y eso es algo súper bonito, súper bonito. Es un regalo que nos hizo Jesús, porque podemos creer en Dios o no creer en Dios, pero Jesús fue una persona física, estuvo aquí. De eso es más difícil decir, oye, no, Jesús estuvo, pisó. Tuvimos la suerte hace un año de pisar donde Él pisó, de ver lo que Él vio. El libro este estuvo en Tierra Santa. La primera edición física que tuvo este libro fue de Ignacio, párroco de Corella, que se lo imprimió y se lo llevó a Tierra Santa para leerlo y corregirlos. Y estuvo en Tierra Santa. Estuvo en los mismos sitios por donde Jesús estuvo,
por donde Jesús caminó, por donde Jesús oró, en donde Jesús predicó. Y eso, para mí, que soy creyente, que yo ahora voy a misa y me leen el Evangelio y tengo la cabeza en el Monte Tabor, en el Mar de Galilea, en Jericó o donde sea, porque estuvimos en todos los sitios, es totalmente distinto. Entonces, regalo que nos hizo Jesús, el perdón. Y es algo que os lo recomiendo de corazón a todos, vivir el perdón, con el que sea, con el que sea, con el vecino que te pone la barbacoa cuando tienes la ropa tendida, ¿vale? Te ha hecho una pregunta, no sé si te has escuchado. Sí, sí, Hay un capítulo entero que te lo... que defina el perdón. Es muy difícil. Definir el perdón. Es un acto de amor, es el acto de amor más grande que hay. Es muy difícil amar a muchas personas, ¿eh? Perdón, aceptarlas como son, sí. Mira, hay una frase en una película que sale ahora que todo el mundo dice que es fantástica y que lo es, que es la de los vecinos uruguayos, vecinos porque soy argentino, ¿no? De los vecinos uruguayos que se estrellaron. La sociedad de la nieve. Hay una frase que la repiten muchísimas veces, y es del Evangelio de Juan. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues eso es de Juan. Juan 10, en el capítulo 10, el capítulo entero, son unos cuantos versículos, pero en el capítulo 10, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús, puedes creer o no puedes creer, pero Jesús murió en la cruz y eso fue un acto de amor por todos nosotros. Y en la cruz nos regaló el perdón. Todo el mundo no tiene la capacidad de meterse para adentro y ver todos los fallos que tiene. Y cuando tú te metes para adentro y ves lo que hay dentro, hay veces que te asustas de esto. Sí, claro. Entonces, claro, ahí es donde Sí, has entrado tú y has visto sí. los fallos. Pero no todo el mundo, Y duele. vamos a decir, no somos capaces. Y duele. Y sacar tu barro, por hablar, sacar tu propio barro afuera, es un proceso doloroso. Encantado que habéis preguntado todo lo que habéis preguntado. No sé si tenéis alguna más, pero...